Este lugar no es una cocina gratis. ¿Quién te dijo que estaba bien alimentarlo?, gritó la directora Salazar, sus ojos clavados en la fiambrera que descansaba en el banco. Con la cabeza gacha, el conserje apretó el contenedor de comida intacto mientras los guardias de seguridad lo escoltaban fuera de los terrenos de la escuela. Esa tarde, los estudiantes, desconcertados, miraban el banco ahora vacío, sin entender qué había pasado. 3 días después, un grupo de marines con uniformes impecables llenó el estacionamiento de la escuela, sorprendiendo a todos. ¿A quién estaban homenajeando, y por qué aparecería todo un pelotón por un conserje que había sido despedido? Bienvenidos a Historias Conmovedoras, vamos a sumergirnos en la verdadera historia detrás de este momento. Javier Castillo, un exsoldado de 67 años, había manejado logística durante su tiempo en Irak. Tras dejar el ejército, se asentó en una vida solitaria, tomando un trabajo de conserje en la escuela primaria Esperanza, en un tranquilo suburbio de Aragón, España. Su acogedor apartamento, decorado con sencillos recuerdos militares y fotos antiguas desvaídas, estaba a pocos pasos de la escuela, así que caminaba hasta allí cada mañana, sin importar el clima. Los niños no se cansaban de Javier, contaba historias de sus días en el ejército y siempre llevaba un bolsillo lleno de dulces para cualquier pequeño que pareciera triste. Su carrito de limpieza, cariñosamente llamado el carro del tesoro, escondía un alijo secreto de caramelos de menta y toffés para los pequeños de kinder con ojos llorosos o los de 4º grado lidiando con problemas de matemáticas difíciles. El señor Javier mantiene los pisos relucientes, pero realmente ilumina las caras tristes, escribió un alumno de 2º grado en un ensayo sobre modelos a seguir locales. Un día de principios de septiembre, Javier vio a Eduardo, un niño de 10 años, sentado solo después de la campana del almuerzo. El chico no tenía fiambrera, solo bebía de una botella de agua, con los hombros encorvados y los ojos pegados al suelo mientras otros niños, con el estómago lleno, corrían con energía inagotable. Cuando Javier preguntó discretamente qué pasaba, Eduardo murmuró, evitando el contacto visual: «Mamá estaba muy ocupada hoy, seguramente olvidó empacar mi almuerzo». Javier reconoció esa mirada, orgullo ocultando hambre, algo que había visto en lugares mucho más duros que este tranquilo patio escolar. Asintió ligeramente, volvió a su barrido, pero su mente ya estaba ideando una forma de ayudar. Al día siguiente, Javier trajo comida extra, nada sofisticado, solo un sándwich de pavo y queso, una manzana y un pequeño cartón de leche. Durante el almuerzo, colocó discretamente la mitad de su comida en el banco de piedra junto a los basureros, donde Eduardo solía sentarse. Desde entonces, dejar una bolsa de papel con almuerzo se convirtió en una rutina diaria, con Javier dejándola en silencio y alejándose antes de que Eduardo llegara. Eduardo nunca dijo nada al respecto, pero sus ojos más vivos y su nueva energía le dijeron a Javier todo lo que necesitaba saber. Durante 3 semanas, este gesto silencioso pasó desapercibido para todos los demás. Javier comenzó a preparar almuerzos especiales, incluyendo notas con chistes tontos o datos interesantes sobre los lugares donde había estado durante su servicio. «¿Sabías que la arena del desierto puede cantar?», decía una nota. Cuando los granos se mueven justo bien, crean una canción que solo los oyentes más atentos captan. Pero un viernes a finales de septiembre, llegó el problema. La directora Salazar, conocida por sus reglas estrictas y su inseparable portapapeles, salió de su oficina justo cuando Eduardo abrió la fiambrera. Su rostro se encendió bajo su perfectamente peinado cabello rubio mientras avanzaba a grandes pasos, gritando: «¿Quién te dio esto? ¿Quién dijo que alguien podía darle comida a los estudiantes?». Su voz resonó en el patio, atrayendo miradas curiosas de los maestros de guardia. El patio se quedó en silencio, los niños pausaron sus juegos para ver el drama desarrollarse. Javier, que estaba vaciando un basurero cercano, dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Solo no podía dejar que el niño pasara hambre. «Esto no es una obra de caridad, ¿quién te dio derecho a alimentarlo?», gritó ella. «Esto viola los códigos de salud y las reglas de la escuela, ¿y si es alérgico, y si los padres nos demandan?». Javier se quedó allí, con la cabeza baja, sosteniendo la fiambrera sin abrir mientras 2 guardias de seguridad, llamados por una rápida llamada de un maestro, se acercaban. Los estudiantes observaron, atónitos, mientras el hombre amable que destapaba sus baños y encontraba juguetes perdidos era escoltado fuera de las instalaciones. «Pero solo estaba tratando de ayudar», gritó una voz pequeña, silenciada rápidamente por una mirada severa de un maestro.
Esa misma tarde, Javier recibió los papeles de despido, citando violaciones de las normas de seguridad alimentaria, interacciones inapropiadas con estudiantes y desafío a la autoridad. La carta formal hacía que su acto de bondad pareciera un delito grave. Mientras Javier vaciaba su casillero, no discutió ni suplicó, solo asintió en silencio. Lo entiendo, pero lo haría de nuevo sin dudarlo. Esto está completamente fuera de lugar, espetó la señora Salazar, viéndolo irse. Hay formas adecuadas de manejar esto, no puedes simplemente alimentar a los niños sin autorización. Javier ofreció una sonrisa melancólica. Señora, por lo que he visto, el hambre no espera por trámites burocráticos. Con eso, el viejo veterano salió por las puertas principales de la escuela, sin mirar atrás al lugar donde había trabajado durante 8 años. La luz de la tarde brillaba en su cabello plateado mientras se mantenía erguido, su postura de soldado inquebrantable, incluso en este momento de pérdida. Sin que nadie lo supiera, un par de ojos jóvenes observaron toda la escena desde la ventana de un aula. Esos ojos pertenecían a alguien con conexiones que pronto sacudirían a toda la comunidad hasta su núcleo. Si alguna vez has visto a alguien perder su trabajo por hacer lo correcto, quédate, esta historia apenas comienza. Tras el incidente, Eduardo desapareció de la escuela durante 3 días, sin asistir a clases. Su maestra de aula lo descartó, diciendo que estaba en baja por enfermedad, pero no dio más explicaciones cuando los compañeros curiosos preguntaron por él. El banco donde Eduardo solía sentarse permaneció vacío, un tributo silencioso a la bondad que le costó a Javier su trabajo. En casa, en un modesto apartamento lleno de fotos militares y medallas, Eduardo estaba sentado en la mesa de la cocina, perdido en sus pensamientos. Su madre, trabajando turnos nocturnos en el hospital y durmiendo durante el día, lo dejaba solo con sus preocupaciones. Su refrigerador tenía justo suficiente comida para la semana, cada céntimo cuidadosamente estirado para llegar a fin de mes. Armado con un lápiz y papel rayado, Eduardo escribió cuidadosamente una carta a su tío, el capitán Diego Hidalgo, un marino estacionado en Carolina del Norte. Su letra era pulcra y deliberada, cada palabra elegida con cuidado, incluso con algunos errores ortográficos. La nota fue breve: tío Diego, estoy bien, pero el hombre más bueno que conozco fue despedido por darme comida. La directora gritó mucho, y me asustó. Apuesto a que papá estaría molesto si lo supiera. Eduardo dobló la carta con precisión, alineando los bordes tal como su padre le había enseñado antes de partir a la guerra. La metió en un sobre, usó su mesada para un sello y caminó solo hasta el buzón. 2 días después, la carta llegó a las manos del capitán Hidalgo, entre formularios de suministros e informes de misiones. Tras leerla, permaneció en silencio, simplemente pasándola a su oficial al mando, un coronel curtido cuyas 30 años de servicio se reflejaban en las profundas líneas alrededor de sus ojos. Señor, esto es sobre el hijo de mi hermano, dijo Hidalgo en voz baja. El coronel leyó la carta 2 veces, luego encontró la mirada de Hidalgo, comprendiendo la situación al instante. Lo que la escuela no sabía, y lo que el propio Javier desconocía, era que el padre de Eduardo, el sargento Tomás Hidalgo, había muerto 3 años antes en una zona de combate, salvando civiles. Su vehículo había sido alcanzado por un artefacto explosivo improvisado, pero a pesar de heridas mortales, logró poner a salvo a 3 niños iraquíes antes de fallecer. Por su valentía, fue galardonado con la Estrella de Plata después de su muerte. La medalla estaba en el cajón de la cómoda de Eduardo, demasiado dolorosa para que su madre la exhibiera, pero demasiado significativa para guardarla en otro lugar. Desde entonces, la madre de Eduardo había estado manejando 2 trabajos: trabajo de escritorio en el hospital por la noche, conducción de entregas durante el día, a veces demasiado apresurada para empacar un almuerzo en el caos matutino. El orgullo le había impedido inscribirse en el programa de almuerzos gratuitos, al igual que mantuvo a Eduardo callado sobre su estómago vacío. Mi papá fue un héroe, le dijo una vez a un amigo que notó su falta de almuerzo. Los héroes no se quejan. A la mañana siguiente, una unidad completa de marines fue convocada, no para una misión de combate, sino para lo que su líder describió como una misión para defender el honor. La reunión fue concisa, el objetivo único pero inconfundible: honrar a un civil que, sin saberlo, vivía los principios más profundos del cuerpo de marines. Partieron en 3 todoterrenos negros polvorientos, cruzando fronteras estatales con cajas de regalos, una bandera triangular cuidadosamente doblada y un uniforme enmarcado a cuestas.
La noticia se extendió rápidamente por las redes militares, y para cuando cruzaron de Georgia a Aragón, España, su convoy había crecido con veteranos de 3 bases, todos dirigiéndose hacia una modesta escuela primaria en las afueras de Aragón, España. Durante el trayecto, el capitán Hidalgo habló con su equipo. El hombre que despidieron, Javier Castillo, formó parte del batallón de logística 7 en Irak, un veterano que jugó un papel clave en traer el cuerpo de mi hermano a casa con respeto. Compartió una foto, Javier, más joven pero claramente el mismo hombre, de pie solemnemente junto a un féretro cubierto con una bandera. Ahora, perdió su trabajo solo por alimentar al hijo de mi hermano. La revelación provocó un shock silencioso en el convoy. Un sargento en el asiento trasero se quitó la gorra, sus dedos callosos trazando el borde. «Señor, la escuela siquiera sabe a quién dejó ir». No respondió Hidalgo, su mirada fija en la carretera interminable adelante. Javier mantiene su servicio en silencio. Nunca le dijo a nadie que fue parte del equipo que trató a los soldados caídos con tanta reverencia, quedándose despierto toda la noche para planchar uniformes y lustrar botones para sus familias. Otro marino intervino: «El hijo de mi primo va a esa escuela. Dice que el viejo conserje solo cuenta historias tontas sobre arenas del desierto y se salta las cosas pesadas, como los soldados que ayudó a traer a casa». Un silencio pesado se asentó sobre ellos, cargado de respeto mutuo. Para los veteranos, nada era más sagrado que honrar a los caídos, y nada más vergonzoso que ignorar a quienes cumplían con ese deber. Al entrar en Aragón, España, el capitán Hidalgo recibió una llamada. Su misión estaba ganando impulso. Lo que comenzó como el esfuerzo de una sola unidad se había extendido por grupos de veteranos, redes sociales de familias militares y el vínculo tácito entre aquellos que habían servido. Para el amanecer, esperaban que marines de 3 bases se unieran a ellos en la pequeña escuela primaria. «No se trata solo del chico ahora», dijo su oficial al mando por teléfono. «Castillo representa algo más grande. El honor no se detiene cuando entregas tus papeles». De vuelta en su modesto apartamento, Javier estaba hojeando fotos antiguas. Una lo capturaba con camuflaje del desierto, posando junto a un avión de transporte. Otra mostraba un momento sombrío, sus manos enguantadas ajustando cuidadosamente una bandera sobre el féretro de un soldado caído. No estaba amargado por su despido, solo preocupado por Eduardo. Sus dedos se detuvieron en una foto de una reunión de unidad, donde un joven sargento, el padre de Eduardo, aparecía vagamente al fondo, una conexión que Javier nunca había relacionado. Tomó su teléfono y llamó a un grupo de ayuda local. «Hola, quisiera reportar a un niño que podría necesitar ayuda con las comidas», comenzó, sin saber que un convoy de marines se acercaba a la escuela primaria Esperanza con un plan muy diferente. ¿Alguna vez has visto a un niño defender lo correcto y observado qué pasa cuando toda una fuerza militar lo respalda? A las 6:57 de la mañana del lunes, 3 todoterrenos militares entraron en el estacionamiento de la escuela primaria Esperanza, seguidos por una fila de autos que llevaban a marines en uniformes de gala impecables. El sol matutino brillaba en medallas y botones pulidos, convirtiendo la ordinaria escuela de ladrillo en una escena impactante. Maestros y padres se detuvieron en seco. El descenso matutino se paralizó mientras las familias permanecían en sus vehículos, observando las filas disciplinadas que se formaban. Una por una, las puertas de los todoterrenos se abrieron, y los marines con uniformes impecables salieron, alineándose en filas perfectas en el pavimento. «¿Qué demonios?», murmuró el profesor de gimnasia, su taza de café congelada a medio camino de su boca. Un marino levantó un cartel que declaraba: «Estamos aquí por Javier Castillo, veterano, 67 años». La directora Salazar llegó a su plaza reservada en su elegante sedán, saliendo con su maletín solo para palidecer ante la vista del despliegue militar. Avanzó con cautela, sus tacones resonando nerviosamente en el asfalto mientras se abría paso entre los autos estacionados. «Él ya no trabaja aquí», titubeó, agarrando su portafolio de cuero como si fuera un salvavidas. Un teniente, con el pecho adornado con cintas, sostuvo su mirada con firmeza y dijo: «Entendemos. Pero el honor no está ligado a un salario, vive en el reconocimiento». Los marines marcharon hacia los terrenos de la escuela, sus pasos sincronizados exigiendo respeto instantáneo. Los padres estacionaron de cualquier manera, abandonando sus rutinas matutinas para seguir este evento sorprendente. En el patio central, los marines izaron una bandera estadounidense, su tela ondeando contra el cielo azul claro de Aragón, España.
Los estudiantes pegaron sus narices a las ventanas de las aulas, asombrados por los hombres y mujeres uniformados formando filas precisas. Los maestros abandonaron la preparación de sus lecciones, agrupándose en pasillos y puertas, murmurando preguntas que nadie podía responder. El capitán Hidalgo tomó un micrófono conectado al sistema de megafonía de la escuela, su voz resonando por los altavoces interiores y los megáfonos exteriores. Estudiantes de la Escuela Primaria Esperanza, soy el capitán Diego Hidalgo, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Hace 3 días, un hombre que sirvió a nuestra nación con distinción fue despedido de esta escuela por un simple acto de compasión. Ese hombre, Javier Castillo, no solo alimentó a un niño hambriento, alimentó a mi sobrino, el hijo de un marino que dio su vida. La multitud dejó escapar jadeos audibles. La directora Salazar retrocedió, con la mano en la garganta, comprendiendo de repente el peso de su decisión. El señor Castillo nunca compartió su historia, continuó Hidalgo, su voz firme pero cargada de sentimiento. Nunca les dijo que aseguró que los soldados caídos en Irak regresaran con dignidad. No mencionó que personalmente preparó el uniforme de mi hermano para su funeral o que se quedó al lado de mi hermano durante 2 días completos para asegurarse de que no estuviera solo en su viaje final a casa. Para entonces, más padres llegaban, alertados por llamadas y mensajes frenéticos sobre la presencia militar. Las camionetas de noticias se alineaban en la acera, los reporteros sintiendo una gran historia mientras los marines descendían sobre una escuela primaria un lunes cualquiera. El chico que ayudó es el hijo del sargento Tomás Hidalgo, quien murió protegiendo un convoy civil de un ataque enemigo. El hombre que despidieron fue el mismo que aseguró que mi hermano regresara a su familia con honor. La voz de Hidalgo se quebró ligeramente en la última palabra, mientras detrás de él, los marines permanecían rígidos, con los ojos fijos al frente, radiando la disciplina y reverencia que definían su servicio. El sargento Hidalgo ganó la Estrella de Plata por su valentía, rescatando a 3 niños antes de perder la vida. La semana pasada, Javier Castillo, sin saber de ninguna conexión, continuó ese espíritu protector asegurándose de que el hijo de mi hermano no se quedara sin comida. El capitán Hidalgo enfrentó a la directora Salazar, quien estaba rígida bajo las miradas atentas de padres, personal y marines. Señora, nosotros los marines vivimos por un credo, nadie se queda atrás. El señor Castillo se mantuvo fiel a eso, incluso años después de su servicio. Cuando vio al hijo de un compañero caído con hambre, no esperó formularios ni reuniones, simplemente actuó. La habitual compostura de la directora Salazar había desaparecido. Sus labios se movieron en silencio, sus respuestas administrativas ensayadas inútiles en este momento extraordinario. Nosotros, no teníamos idea, tartamudeó finalmente. Nuestras reglas sobre comida externa son estrictas. Con respeto, señora, interrumpió un sargento de artillería, dando un paso adelante, a veces hacer lo humano importa más que seguir el reglamento. Los marines a su alrededor asintieron en silencio de acuerdo. Más tarde, los marines llegaron al modesto complejo de apartamentos de Javier, donde vecinos curiosos asomaban desde ventanas y balcones mientras los vehículos llenaban la calle. Cuando Javier abrió su puerta, vestido con pantalones caqui simples y una camisa de botones gastada, se quedó helado ante la vista de los soldados saludándolo en perfecta formación. ¿Qué es todo esto?, murmuró, su voz apenas audible. Señor Castillo, tal vez no se dé cuenta del impacto que ha tenido, dijo el teniente. Para nosotros, usted encarna el honor silencioso, el tipo que actúa sin buscar elogios ni recompensas. Le entregaron una carta de gratitud del Departamento de Defensa, firmada personalmente por el secretario, junto con una medalla de honor comunitaria personalizada para aquellos que sirven más allá de sus uniformes, y una oferta para enseñar ética en un programa militar juvenil local, con beneficios completos y un estipendio para vivienda. Lo que siguió tomó a todos por sorpresa. Las cámaras de noticias grababan mientras un grupo de marines en uniformes de gala escoltaba a Javier de regreso a la Escuela Primaria Esperanza. El convoy creció en el camino, con veteranos locales uniéndose, sus autos adornados con banderas estadounidenses ondeantes. Al pasar por la puerta principal de la escuela, los niños se alinearon en el camino, sosteniendo carteles hechos a mano que decían, «Gracias, señor Javier», y «Los héroes ayudan a los héroes». Los maestros estaban detrás de ellos, algunos secándose las lágrimas mientras el grupo pasaba. La reunión inesperada de la mañana se había convertido en algo profundo, una lección de vida sobre honor y responsabilidad que ninguna aula podría igualar.
La directora Salazar estaba en la entrada, claramente incómoda, mientras el capitán Hidalgo y Javier se acercaban. Su traje impecable y su cabello perfectamente peinado contrastaban marcadamente con la presencia humilde de Javier y los uniformes impecables de los marines. Señora Salazar, dijo Javier suavemente, ofreciendo su mano, entiendo por qué siguió las reglas. Las escuelas necesitan estructura. Pero a veces, doblar una regla puede marcar toda la diferencia. En lugar de hablar, ella le entregó un sobre que contenía sus papeles de reincorporación y una disculpa formal de la Junta Escolar, que se había apresurado a reunirse tras recibir innumerables llamadas del cuartel general de los marines. Pero Javier se contuvo de aceptarlo. Antes de considerar volver, dijo, quiero que la escuela inicie un programa de comida sin preguntas, para que ningún niño tenga que justificar estar hambriento. El capitán Hidalgo dio un paso adelante. Los marines cubrirán los costos. Lo llamaremos el programa Hidalgo Castillo. Mi hermano hubiera querido que su nombre estuviera ligado al hombre que cuidó de su hijo. Mientras los reporteros tomaban fotos y buscaban ángulos, Javier vio a Eduardo en la multitud, medio escondido detrás de su madre, quien había tomado el día libre tras una llamada sobre el evento. El chico se liberó de su agarre y corrió a abrazar al viejo conserje con fuerza. Nunca dijiste que tu papá era un héroe, susurró Javier, agachándose para encontrar la mirada de Eduardo. Las lágrimas rodaron por el rostro de Eduardo mientras levantaba la vista. ¿Y tú nunca me dijiste que también lo eras? ¿Alguna vez has visto a alguien despedido solo para ser levantado por todo un pelotón? Escribe honor si crees que la justicia a veces aparece en uniforme. Javier rechazó entrevistas y ayuda financiera, conservando solo la bandera enmarcada y una insignia inscrita. La unidad siempre recuerda a aquellos que hicieron lo correcto cuando otros miraron hacia otro lado. Eduardo regresó a la escuela, llevando una nueva fiambrera diariamente, cortesía de la unidad de su tío. Pero mantuvo una costumbre que sorprendió a sus maestros, compartir la mitad de su comida. Cuando le preguntaban por qué, solo decía, eso hacen los héroes. Eduardo se convirtió en un nombre conocido, no por su tío marino o su padre heroico, sino porque defendió al conserje cuando nadie más lo hizo. Su breve carta había movilizado a toda una rama militar y transformado la cultura de la escuela. En el patio, el banco de piedra donde Javier dejaba las comidas ahora tenía una pequeña placa, aquí. Un hombre actuó justamente, no porque se lo ordenaran, sino porque no pudo ignorar la necesidad. 6 meses después, el programa Hidalgo Castillo había llegado a 47 escuelas en todo el estado. Su misión era sencilla, comida gratis, sin explicaciones necesarias, financiada por grupos de veteranos y dirigida por voluntarios. Muchos de esos voluntarios eran veteranos, encontrando un propósito renovado en asegurarse de que ningún niño sufriera hambre en silencio como Eduardo. Alguna vez lo hizo. Javier finalmente aceptó el puesto de enseñanza con el programa militar juvenil, pero solo los fines de semana, prefiriendo quedarse en la escuela primaria Esperanza durante la semana. Su presencia allí era un testimonio constante de la valentía que requiere mostrar compasión. La directora Salazar, profundamente transformada por la experiencia, se asoció con Javier para reformar las políticas de la escuela. Construyeron un marco que priorizaba a las personas sobre regulaciones rígidas. Su oficina, antes una barrera intimidante, ahora estaba acogedoramente abierta, adornada con un letrero que decía, busquemos respuestas juntos. Un día, mientras Javier caminaba por el pasillo, sorprendió a un alumno de primer grado pasando discretamente un sándwich a un amigo. El niño se congeló cuando sus ojos se encontraron, preparándose para una reprimenda. Javier solo dio una cálida sonrisa y se inclinó, murmurando, a veces, ser amable es la regla más grande de todas. Los niños sonrieron, reanudando su intercambio sutil con nueva confianza. La historia explotó en las noticias nacionales, encendiendo debates sobre cómo las comunidades pueden apoyar a las familias militares y cómo un pequeño acto de cuidado puede generar olas de cambio. Legisladores en 3 estados propusieron proyectos de ley para escuelas libres de hambre, haciendo referencia a la saga Hidalgo Castillo en sus presentaciones. El capitán Hidalgo hacía visitas regulares, trayendo marines para hablar con los estudiantes sobre el servicio, no solo en el campo de batalla, sino en la devoción por la comunidad, los valores y los unos por los otros. En una de esas visitas, llevó a Javier a un lado, su voz baja. Mi hermano estaría tan orgulloso, dijo. No solo por lo que hiciste por su chico, sino por el movimiento que has iniciado.
Javier dio una palmada suave en el hombro del capitán. Todo lo que hicimos fue mostrarle a la gente que cada uniforme y cada niño lleva una historia que aún no entendemos. Ese día de los veteranos, la escuela primaria Esperanza celebró una ceremonia conmovedora. Marines y estudiantes hombro con hombro mientras Javier izaba la bandera. Eduardo estaba justo a su lado, ya no el niño hambriento junto al banco, sino un joven descubriendo la fuerza de abogar por los demás. Cuando la bandera alcanzó su cima, Javier saludó, no solo como soldado retirado, sino como un hombre que había abrazado un nuevo propósito: asegurarse de que ningún niño se sintiera ignorado y ningún acto de bondad pasara desapercibido. El impacto de esa humilde bolsa de almuerzo siguió expandiéndose, mostrando que la mayor fuerza no siempre son las reglas o el poder, sino la resolución inquebrantable de aquellos que no pueden ignorar a alguien necesitado. ¿Alguna vez has visto a alguien despedido por echar una mano, solo para ser defendido por una fuerza inesperada? Cuéntanos sobre un momento en que viste una voz silenciosa resonar finalmente con toda una comunidad. Suscríbete a Historias Conmovedoras, donde los buenos actos siempre encuentran su reflector.